Bien, amigos, vamos ahora a dar la bienvenida a Miguel Antesana. Él es especialista en comunicación política de la Universidad ESAN para un poco analizar, comentar sobre los posibles escenarios en lo que será la segunda vuelta electoral el 6 de junio y también las tareas inmediatas que tendrá el nuevo presidente o presidenta del Perú. Muchísimas gracias por esta comunicación, señor Miguel. Bienvenido a Noticias Digital. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, sí, Tenemos ya ciertamente un como lo poco, decías, sí, tenemos ya discúlpame, un ciertamente como escenario. Sí, tenemos un poco el escenario de lo que nos está dando Ipsos, pero tengamos en cuenta que son los votos más cercanos, ¿no? Todavía no viene el grueso de los distintos puntos más alejados del país y se va a ir perfilando quiénes serían los dos En agradecimiento a candidatos las Fuerzas Armadas a y esta Policías. segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo es su mirada? ¿Qué sí, percepción tiene a los resultados que hemos tenido el día de ayer, que a muchos les ha tomado por sorpresa frente a una izquierda que no se veía venir, una izquierda más conservadora, más radical, como la que representa el señor Castillo? sí, las cifras creo que en la medida que se van procesando las cifras de la OMPE parecerían que ratifican el escenario que se transmitió ayer con lo que era el conteo rápido. Aparentemente tendremos una segunda vuelta entre el señor Pedro Castillo y Keiko Fujimori, lo cual por supuesto, como tú decías, ¿no? Muchos no veían ese posible escenario. Se habían elaborado varios en los que estaba el señor Lescano y en el que todos ganaban, pero ningún escenario previó la presencia del señor Pedro Castillo. Ahora, lo que por supuesto revela es que no son infalibles las encuestas y mucho menos los análisis políticos que se venían haciendo. Yo creo que los resultados del día de ayer han sido prácticamente como una cachetada al electorado peruano y sobre todo al electorado limeño, que no ha estado viendo qué es lo que pasaba en el resto del país. Yo creo que es una representación del abandono que se han tenido las regiones y que el señor Pedro Castillo ha sabido cosechar. Él ha recorrido el país, le ha venido ofreciendo, sobre todo en la parte donde más molestias ha habido, en el tema del abandono en infraestructura, en el abandono de salud y también en la explotación que algunas empresas han tenido en muchos sectores, pero que en Lima no necesariamente lo hemos venido tratando. Entonces yo creo que de cara a la segunda vuelta, las estrategias van a ser bastante complejas para ambos lados. Para Pedro Castillo, porque él va a tener que de alguna manera suavizar ese discurso que para algunos puede sonar extremista. Y por el lado de Keiko Fujimori, para atraer a ese gran bolsón de voto antifujimorista que hay, no solamente en Lima, sino en todo el país, salvo excepciones, en Tumbes, en Piura, en Ucayali. Keiko Fujimori tiene un amplio rechazo y un rechazo que viene de hace muchos años, no es solamente esta elección. Por lo tanto, el trabajo que viene para la segunda vuelta es muy fino, hay que hilar muy fino para llegar a los nuevos electores. Bueno, y es un trabajo importante porque, por ejemplo, el conteo rápido, que digo ayer la encuestadora Ipsos tiene 18.1, Pedro Castillo 14.5, Fuerza Popular a través de Keiko Fujimori, lo cual no es una representatividad del país como tal. Juntos no superan el 40%. Ahora el tema va a ir más por las alianzas que se pueden desarrollar de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo se configurarían esas nuevas estrategias en cuanto a partidos? Por ejemplo, esta mañana, Renovación Popular, Renata Espinosa, Renovación Popular, deslindaba completamente cualquier apoyo al fujimorismo de manera muy contundente, con el fujimorismo ni a la esquina, es lo que ha señalado el congresista. ¿Cómo se va a configurar estas nuevas estrategias? Tenemos que ver que aquí hay dos escenarios completamente distintos. El escenario en el que se juega la presidencia de la República en la segunda vuelta y el escenario del Congreso de la República que más o menos ya se está conformando y se está perfilando que va a ser bastante fragmentado. Ese Congreso, gane quien gane, va a ser el contrapeso de quien gana la presidencia de la República. Y es muy probable que en el nuevo Congreso también tengamos a un posible enfrentamiento con el Ejecutivo, sea Pedro Castillo o sea Keiko Fujimori. Yo creo que en el lado del escenario de la presidencia, en el lado de la segunda vuelta, lo que va a tener que hacer cada uno, como dije hace un momento, es tratar de quitarse esos pesos muertos, esos votos en contra, esos temores de que gane uno u otro. Eso no necesariamente lo va a lograr con alianzas con otros partidos. Recordemos que también la derecha ha estado fragmentada, muy fragmentada en estas elecciones. Si no hubiese estado Hernando de Soto, Rafael López Aliaga,
Lleno y Lescano, y solamente por nombrar los primeros lugares, Keiko Fujimori no hubiese obtenido ese porcentaje, hubiese obtenido quizás un porcentaje menor por el voto antifujimorista, el gran voto antifujimorista. En el lado de la izquierda también ha sucedido lo mismo. Recordemos que todo el mundo se dedicó a atacar a Verónica Mendoza y por atacar a Verónica Mendoza se descuidó el crecimiento de Pedro Castillo y lo estamos viendo ahora en la segunda vuelta. Por lo tanto, en el lado del Congreso, el escenario de alianzas va a jugar para precisamente que el que gane la presidencia tenga un escenario de gobernabilidad, que no tenga un Congreso totalmente en contra, que no tenga un Congreso que esté pensando cómo vacarlo ante el primer movimiento en falso que haga el presidente o presidenta de la República. Entonces, estamos en un escenario delicado en el que precisamente aquí lo que tiene que haber son conversaciones en aras de la gobernabilidad, independientemente de quién vaya a ganar la segunda vuelta. Y un poco ahondando en esto que usted menciona, ¿cómo se va a capitalizar este antivoto frente a un escenario que para Lima, por lo menos, era totalmente inesperado, teniendo en cuenta que incluso las encuestas no medían el antivoto de la lideresa de Fuerza Popular con Pedro Castillo? ¿Qué tanto va a jugar el antivoto frente a lo que se va a decidir este próximo junio, teniendo en cuenta también que estamos frente a dos izquierdas disímiles, ¿no? Una izquierda que era un poco más moderna, como la que representa Verónica Mendoza, con una mirada, por ejemplo, al colectivo LGTBI, mientras que tenemos una izquierda más radical, más conservadora, como es la que representa Perú Libre. ¿Cómo se capitaliza la repartición de estos votos? Yo creo que en el caso de Pedro Castillo lo tiene un poco más fácil que Keiko Fujimori, así parezca que no. En el caso de Pedro Castillo ya tenemos experiencias anteriores que pueden marcar el camino. Recordemos el caso de Ollanta Humala en el 2006 se presentó de una manera chavista, quizás bastante radical, con el polo rojo, expresamente vinculado a lo que en ese momento era Hugo Chávez y después ha sido Maduro. Pero en las elecciones del 2011, Ollanta Humala se presenta más moderado. Inclusive llega con las camisas celestes, con la manga remangada, camisa blanca, y su plan, que era extremadamente rojo, radical, se convirtió en la hoja de ruta. Eso para suavizar y precisamente captar a todos los votos, a toda la gente que tenía temores de que hubiera ser un gobierno radical de izquierda. Yo creo que Pedro Castillo va a tener que hacer exactamente lo mismo si quiere llegar a la presidencia. De hecho, esta mañana he escuchado algunas declaraciones que ya han estado haciéndole a Pedro Castillo y su discurso ha sido un poco más moderado que el que ayer tuvo, por ejemplo, su candidata a la vicepresidencia de la República. En la medida que él suavice ese discurso. ¿No? Incluso Sí, que no descartaba apenas, cerrar el Congreso si es que no hay consenso con el Ejecutivo, ¿no? Que resulta bastante preocupante teniendo en cuenta el quinquenio en el cual hemos visto enfrentamientos, pugnas que no han ayudado a la gobernabilidad del país, sobre todo en un contexto de pandemia en el que estamos. lo cual que eran declaraciones yo creo que fuera de contexto, sin tacto político, porque también ahora hay que comenzar a ver lo que está detrás, quienes que acompañan a estos candidatos en cada uno de los equipos, tanto de campaña como de plan de gobierno. Ahí comienzan a afinarse algunas cosas. Entonces, por supuesto que si hubiese tenido un equipo de campaña, ningún asesor le hubiese dicho a esta candidata, oye, no salgas con esas declaraciones, apenas tienes la primera declaración que el Perú te conoce, no vas a salir con eso. Por supuesto que fue un desacierto. Y también lo que demuestra es el desconocimiento de cómo funciona el sistema democrático. No es que el presidente agarra, se siente y dice, mañana se disuelve el Congreso porque me da la gana y se acabó. Eso no es posible. Por lo tanto, aquí comienzan a afinarse cosas y en la medida que Pedro Castillo pueda mostrar que él tiene también ciertas fortalezas o que se va a rodear de gente capacitada para que se vea que ese discurso extremista quizás fue de campaña, pero sin alejarse demasiado, porque tiene que mantener los votos que lo han llevado a la segunda vuelta. En el caso de Keiko Fujimori es un poco más complejo, y es un poco más complejo porque estamos hablando de una mochila muy pesada de 20 años de fujimorismo, estamos hablando de 2 elecciones anteriores en las que perdió en segunda vuelta, y también recordemos que es una persona que está siendo procesada, que estuvo 2 veces presa recientemente.
Entonces, los pesos que ella tendría que soltar para generar que el antivoto se convierta en voto hacia ella, yo lo veo bastante complejo. No digo que sea imposible, pero es bastante difícil revertir esa tendencia de muchos años, no solamente de esta elección. Ahora, estamos en un contexto con cifras totalmente que tienen que canalizar la atención el posible presidente o presidenta del Perú, índice de pobreza, crecimiento económico está en cifras negativas y tenemos además dos candidatos que tienen dos posiciones completamente disímiles de modelo económico. Por un lado, un modelo más libre mercado y por otro lado, una propuesta que busca estatizar ciertos sectores. ¿Cuál es la tarea que se debe tener en cuenta de llegar al Ejecutivo, teniendo sobre la mesa todas estas cifras de desempleo? ¿Cuál es la estrategia económica más viable que va a funcionar en sacar a flote al país? Fíjate que curiosamente estos dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, tienen como una de sus principales banderas de campaña la Constitución. En el caso de Keiko Fujimori es defender la Constitución que hizo su padre en el 93 y constantemente ha venido diciendo que el progreso económico, entre comillas, del Perú en los últimos 20, 25 años ha sido consecuencia de esta Constitución y ha dado a entender que esa Constitución no va a cambiar, se va a mantener. Y por el lado del señor Pedro Castillo, una de las banderas es todo lo contrario, es una nueva constitución porque esa constitución es la causante de las grandes desigualdades en el Perú. Ninguno de los dos tiene la razón en realidad, porque la constitución es perfectible. No necesariamente haciendo una nueva constitución va a cambiar el país y el día de mañana vamos a entrar en la senda del progreso y en el desarrollo económico. Sin embargo, en la medida que Keiko Fujimori no salga de ese discurso que pareciera inamovible de no cambiar la constitución, eso le puede jugar en contra. Y en el lado del señor Castillo, ciertamente que hay que hacer reformas, ciertamente que todo es perfectible, pero no puede ir al extremo en el que vamos a voltear completamente la tortilla y dejar una economía de mercado que bien o mal ha estado funcionando, sino aplicar las correcciones que seriamente se necesitan. Más aún pensando que estamos en un entorno de pandemia, de crisis económica, de crisis de salud, de crisis educativa, pero sobre todo de crisis de valores. Hemos estado viendo en los últimos meses con el tema de las vacunas, cómo hemos visto que por encima de la salud, del bienestar de la sociedad, algunos funcionarios se han vacunado, etcétera. Entonces tienen que haber lineamientos muy claros de qué cosas se va a hacer y cómo se va a hacer. En la medida que entonces ninguno de los dos lo presente de manera clara, eso va a jugar en contra para que se aumente el número de indecisos de cara a la segunda vuelta. Recordemos que no importa que el número de indecisos sea muy... sí, sobre todo, además recordemos que el número de indecisos no importa que sea muy grande, porque el último día la gente se puede decidir para un lado o para el otro. Y eso es lo que hemos visto estas últimas semanas con un ascenso que no se veía venir, ¿no? Por parte del candidato de Perú Libre. Finalmente, señor Miguel Antezana, de manera muy concreta, vamos a tener un Congreso de la República nuevamente fragmentado, ya lo decíamos, atomizado. ¿Cómo se van a generar consensos en aras de la gobernabilidad cuando no va a haber mucha representación por parte del Ejecutivo, ya sea en el caso de Keiko Fujimori, que la probable composición sería con poco más de 24 escaños y Perú Libre con 32 escaños? ¿Cómo se configurarían las nuevas formas de trabajar entre Ejecutivo y Legislativo? Obviamente que el factor conveniencia va a jugar bastante en la composición de este Congreso. En la medida que hayan alianzas entre partidos en el Congreso y en la medida que esto también se traduzca en alguna concesión a nivel del Ejecutivo, y me refiero a lo que puede hacer un gabinete de ancha base, lo que se denomina de esa manera, es decir, que todos varios partidos tengan participación en ese futuro gabinete, ahí es que pudiera configurarse un tema de gobernabilidad. En cualquiera de los dos casos, si sale Pedro Castillo o sale Keiko Fujimori. Sin embargo, yo creo que aquí hay un elemento adicional al Congreso. Es el tema de la población. Hemos tenido la experiencia en noviembre del año pasado de una población que salió a marchar y que prácticamente derrocó porque obligó a renunciar a Merino en la presidencia. Merino asume la presidencia luego de unas movidas en el Congreso. Entonces, no perdamos de vista a la sociedad, a la población. Si el Congreso comienza a hacer, el nuevo Congreso comienza a hacer de las suyas,
cuidado que la población también puede reaccionar y entonces ahí caeríamos en una espiral caótico que nadie desea. Entonces, no seamos tan confiados en que el Congreso y el Ejecutivo van a poder mandar en el país sin ningún problema. Recordemos que la sociedad está muy sensible y cualquier situación, ya sea del Congreso o ya sea del Poder Ejecutivo, puede ser tomada en cuenta por la población para reaccionar y pedir una respuesta efectiva de parte de estos dos poderes del Estado. Una población vigilante e informada es lo que necesitamos para elegir de manera acertada en un próximo quinquenio que va a ser determinante para poder combatir la pandemia que no acaba ahora, va a tener de largo aliento y sobre todo la recuperación económica tan ansiada. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Miguel Antezana, especialista en comunicación política de SAN, dándonos pues este análisis sobre los posibles escenarios, quién será nuestro presidente o nuestra presidenta y cómo se capitalizará, ¿no? Esas alianzas, estos votos de indecisos que serán fundamentales para el próximo 6 de junio. Gracias por su participación. Nosotros con esto culminamos esta edición de Noticias Digital. Gracias como siempre por acompañarnos y recuerden que pueden seguir informándose a través de nuestro portal